Miércoles 22 de enero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán el general Patricio Carrillo, el comandante general de la Policía Nacional. Los desafíos de la policía en los nuevos tiempos, grupos subversivos, microtráfico, tráfico a gran escala, delincuencia organizada, robos por doquier, el recurso humano y el respaldo con el tránsito. Se le quiere endilgar una nueva responsabilidad a la policía, lo vamos a conversar. También estará Yacu Pérez, prefecto de la SUAI y solicitante de la consulta popular sobre la minería. La Cámara Nacional de Minería, contraria a la consulta, pues considera que el Ecuador en sí mismo es una gran fuente de agua, que si hay consulta entonces no habría minería, señalan. Habrá consulta popular, lo vamos a conversar. Y además estará Vicente Almeida, asambleísta PSC por Guayas y miembro de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. El PSC impugna como inconstitucional a los nuevos impuestos de la Ley de Progresividad Tributaria, pero ¿cómo se compensan los impuestos eliminados? La política de más deuda del gobierno lo examinamos también. La Asamblea decidirá mañana si acoge las observaciones del Ejecutivo al Código de la Democracia o si se ratifica en el texto aprobado. Uno de los temas que ha causado división es el relacionado con el tiempo de la licencia sin sueldo. Los asambleístas y otras autoridades de elección popular que se candidaticen para la reelección. El texto del legislativo indicaba que sea por 45 días, mientras el presidente argumenta que puede ser por 100 días. La comisión, de manera mayoritaria, decide plantearle al Pleno la ratificación para que la obligatoriedad de pedir una licencia sin sueldo para las autoridades electas sea desde el inicio de la campaña electoral. Un momento que se inscribe la candidatura, su mente ya está en las elecciones del 2021. Y yo creo que no se puede o no se llegaría a hacer un trabajo profesional y responsable como demanda el país. Y en Davos, en Suiza, se reunieron el presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgina, esto en el marco del Foro Mundial 2020 que se desarrolla en Davos. El mandatario y la funcionaria dialogaron sobre los avances en la reforma económica acordada, los aspectos sociales del programa y la situación de las personas vulnerables en el país. Ecuador mantiene un crédito con el FMI por más de 4.000 millones de dólares entregado bajo ciertos condicionamientos. Moreno también se reunió con delegados de otras entidades multilaterales para fortalecer la cooperación. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buen día, buenos días a todos. La creciente inseguridad ciudadana y la subversión terrorista en su nueva versión de guerrillas urbanas infiltradas en la protesta social constituyen las principales responsabilidades del nuevo comandante general de la Policía Nacional. Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Permítame también presentar un saludo a todos los ciudadanos que hoy nos están escuchando y mirando por este prestigioso medio, y también un saludo a todos los compañeros policías que están haciendo efectivo el cumplimiento de nuestra misión en todo el territorio nacional. Según el artículo 158 de la Constitución, la protección interna y el mantenimiento del orden público son responsabilidades de la Policía Nacional. Actualmente se quiere agregar tránsito a sus responsabilidades. ¿Es oportuno? ¿Tiene el personal suficiente? Efectivamente, Alfredo, la misión de la policía es una misión sensible en realidad, porque a nosotros nos corresponde garantizar libertades y derechos de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, el mantenimiento del orden público incluye. Nosotros tenemos una estructura de 51.000 hombres y mujeres en todo el territorio nacional desplazados para ejercer de manera desconcentrada en cada uno de los sitios el trabajo policial.
tenemos equipamiento necesario, tenemos comunicaciones, tenemos infraestructura. Lo que necesitamos es competencias para enfrentar algunos delitos complejos que se producen en las carreteras, como por ejemplo todo lo que es traslado de volúmenes de mercados ilegales ligados a contrabando, a narcotráfico, hoy los flujos migratorios de personas por todas las carreteras, y eso necesita justamente para tutelar los derechos de esas personas, necesita competencia en la institución. Pero en personal, ¿cuáles son sus principales problemas? Carencia conforme a estándares internacionales, corrupción, falta de respaldo de operadores de justicia y de la ley. ¿Cuál es el problema principal? Nosotros heredamos una institución policial que ha sido una construcción por muchos visionarios que han pasado ya por la policía. Esta construcción social ha implicado que vayamos desarrollándonos tanto en el plano profesional, porque a la policía hay que mirarla al menos desde 3 dimensiones. Nosotros somos organización y tenemos un sistema, una forma de organizarnos en cada territorio por servicios para cumplir eficientemente con nuestra misión. Pero también somos profesión y como profesión hemos adelantado mucho para gestionar el conocimiento de tal manera que atendamos no solamente las misiones pasadas y presentes, sino también las misiones futuras que se le encargará a la seguridad ciudadana. Y también somos institución conformada por seres humanos con aciertos, con errores, pero que estamos cumpliendo con nuestro trabajo a nivel nacional. Yo creería que tenemos complicaciones que las vamos a enfrentar. La corrupción interna es un problema que siempre está presente en toda la sociedad, sin embargo nosotros hacemos muchos esfuerzos. Hoy estamos fortaleciendo una dirección de asuntos internos, hoy estamos fortaleciendo toda esta posibilidad de contar con pruebas de confianza que eviten la participación o la cooptación del crimen organizado en la institución. También estamos enfrentando algunas acciones que tienen que ver con la actitud de los ciudadanos. En ese sentido contamos con el respaldo normativo, aunque hacen falta algunas reformas. Por ejemplo, quien agreda a un agente de control, quien agreda a un policía, quien amenace e intimide a un fiscal, debería tener las mayores sanciones. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos, justamente por lo que sucedió en Guayaquil. No puede ser que quien conculca el derecho aparezca como una víctima. Quien conculca el derecho es el responsable, no quien reacciona, y quien reacciona es el Estado a través de sus instituciones, y no podemos tener nosotros una responsabilidad individual en ese sentido. Entonces hay que excluir antijurídicamente de estas acciones cuando después del debido proceso se compruebe que las acciones de policía fueron bajo principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad. Entonces el respaldo es importante, pero también quienes agreden deberían tener el máximo de las sanciones. Necesitamos también protección para nuestro trabajo y en este sentido el equipamiento, la capacitación, la actualización de conocimientos son fundamentales. Y finalmente el apoyo ciudadano. Sin el apoyo de los ciudadanos, nosotros sin la participación de los ciudadanos no podemos realmente cumplir de manera más eficiente con nuestra misión. En cuanto a capacitación, la policía tiene ámbito nacional. Las escuelas de capacitación son dónde están ubicadas, porque a veces es muy importante el origen del personal, por ejemplo, de que esté familiarizado con el medio en el que desenvuelve sus funciones, y esto varía según, de acuerdo a la ley, ¿no? No están siempre en el mismo lugar. Efectivamente, Alfredo, nosotros hemos tenido ya muchas lecciones y muchos aprendizajes históricos en esta construcción institucional. Nosotros seleccionamos y hacemos un llamamiento a nivel nacional y se presentan jóvenes de todos los rincones de la patria. Por eso tenemos desconcentradas también nuestra formación en convenio con institutos, y la formación de los oficiales se realiza de manera centralizada aquí en Quito. En ese sentido, y por eso es que nosotros estábamos pidiendo el apoyo de los ciudadanos, porque creemos que nuestra institución ha llegado a un nivel de madurez necesario como para poder plantear la necesidad de contar con un centro universitario de formación superior especializado
que llegue a esos niveles de capacitación a nuestra gente. El delito complejo, el delito que está asociado con delincuencia organizada transnacional amerita unos mejores niveles de capacitación, no solamente como un reconocimiento social, sino para que podamos conjuntamente con el resto de actores construir la prueba necesaria de tal manera que la Administración de Justicia pueda proceder y de esta forma luchar permanentemente contra la impunidad. La seguridad ciudadana se está reforzando con acuerdos de más seguridad con gobiernos autónomos. ¿Están funcionando estos acuerdos o solo descargan responsabilidades de los gobiernos autónomos? Mire, la seguridad ciudadana no se la puede enfrentar únicamente desde la visión de policía. Es fundamental lo que está haciendo ahora el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno lo que está es llegando a los municipios y firmando convenios. De los 221 municipios ya se han firmado alrededor de 85, cerca de 90 acuerdos y convenios, porque es fundamental. La policía tiene conocimiento como para entregar insumo de política pública local y de esta forma los gobiernos desconcentrados pueden invertir también en la seguridad de sus ciudadanos, en la seguridad local, no solamente haciendo una prevención situacional, mejorando las condiciones, los servicios públicos, mejorando algunos aspectos, incorporando ya tecnología al servicio de los ciudadanos, creando un camino hacia las Smart Cities. Estamos caminando en ese sentido, pero también la información de policía sirve para ir evaluando y reevaluando la estrategia conjuntamente con el rector de la política de seguridad, que es el Ministerio de Gobierno. Hay abusos policiales, siempre ha habido, pero también se detecta intimidación al personal policial. En todos los casos, crimen organizado, crimen común y subversión. ¿Qué requiere el personal para cumplir su tarea con mayor convicción? Nuevamente, yo voy a insistir en esta parte porque es fundamental, Alfredo, y gracias por la pregunta. No se puede menoscabar jamás la legítima defensa que tiene el Estado. Y la Policía Nacional es el órgano que justamente legitima esta defensa. Hay que reconocer que necesitamos algunas normativas mucho más fortalecidas. Por ejemplo, quien agreda a un uniformado, quien intimide, quien amenace, debe tener un máximo de sanción penal en este sentido. La reforma también pasa porque nuestros uniformados no solamente que ponderen los riesgos de terceros, sino los riesgos de él mismo, y en un delito de acción, luego de un debido proceso, él pueda defenderse en libertad y pueda demostrar que actuó por principios de necesidad. De igual manera, insistir en la necesidad de que la inversión que se haga en la policía y en los uniformados no es una inversión al servicio nuestro, es una inversión al servicio de la propia comunidad. Por consiguiente, el tener capacitados, actualizados, formados, con bienestar adecuado, equipados, con todos los mecanismos de protección que podamos entregar como sociedad, va a hacer que trabajen con mayor convicción, sin miedo, sin temores. Y finalmente el apoyo de los ciudadanos, tengo que insistir en esta necesidad, y el apoyo pasa también por una cultura de legalidad, por una cultura de respeto, por una cultura más cercana a la virtud que al defecto. ¿Están preparados para enfrentar a la subversión de las guerrillas urbanas infiltradas en la legítima protesta social? En seguridad siempre va a hacer falta mucho más. Yo creería que estas amenazas híbridas que hoy las estamos observando, que son amenazas que ya se convergen entre ellos, que forman redes, amerita ya un nuevo replanteamiento, y las instituciones de seguridad siempre estamos replanteando. Creo que poco a poco iremos desarrollando mejores capacidades en este sentido, iremos entendiendo mejor cuáles son realmente las amenazas, cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo ahora la seguridad de los propios ciudadanos, y iremos desarrollando capacidades. Repito, nuestra institución es organización, profesión, institución, y en ese sentido tendremos que trabajar en las tres frentes, en las tres dimensiones. Como organización tenemos que crear una estructura. Y en el aspecto, por ejemplo, de la prevención, lo que se refiere a inteligencia, ¿qué carencias tiene? Que eso ha fallado últimamente en algunos casos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se necesita reforzar?
Ante delitos complejos, ante delitos como los que usted está planteando, ante la posibilidad de tener subversión, el Ecuador necesita mecanismos especiales de marco jurídico especialmente. ¿Cómo transformamos la información que puede existir, que puede estar disponible en una nube, en la red? ¿Cómo transformamos todo eso nosotros, esa inteligencia, en aspectos útiles para una judicialización? Entonces necesitamos una ley de inteligencia que dé capacidades especiales y esas capacidades especiales puedan hacer anticipación estratégica a este tipo de delitos. En ese sentido, como organización, nosotros estamos fortaleciendo y potencializando la inteligencia del Estado, la inteligencia estratégica, conjuntamente con otros actores como el CIES, conjuntamente con otros actores de defensa, con todos los que podamos unirnos para hacer un gran frente de lucha contra esta amenaza. Patricio Carrillo, comandante general de la policía, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días a todos. Estefi. Nos vamos a una pausa y al volver estará Yacu Pérez, prefecto de la SUAY y solicitante de la consulta popular sobre la minería. ¿Es procedente una consulta popular cuando debe haber consultas previas en cada caso? Manténgase en nuestra sintonía. Yacu Pérez, prefecto de la SUAY y solicitante de la consulta popular. Bienvenido a Contacto Directo. Un gusto saludar a todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Buenos días. Sobre la consulta popular que solicitó para que sea calificada por la Corte, plantea usted dos preguntas. La primera es preguntarle al pueblo si está de acuerdo con prohibir, sin excepción, dice, actividades de prospección, de exploración, de explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana, a gran escala, en fuentes de agua, en páramos, en bosques protectores, etcétera, en la provincia de la SUAY. Esto fue lo que dijo el síndico de la Cámara Nacional de Minería respecto a esa pregunta. Escuchemos. Pero se olvida de la etapa que es más contaminante y la comunidad ecuatoriana debe saberlo. La actividad más contaminante es el beneficio y refinación de minerales, la que contamina ríos, fuentes de agua, se utiliza mercurio en unos casos, cianuro en otros casos, y si no se la ejecuta de correcta manera es la más contaminante. Así tenemos muchos casos como Río 7 en Azuay y el río Calera y río Amarillo en la provincia del Oro. Y eso se olvida de colocarlo el prefecto de la SUAY en esa pregunta. Nos damos cuenta de que es una pregunta más política. Usted ha solicitado su derecho a la réplica. Adelante. Bueno, me alegra enormemente que el señor representante de la Cámara de Minería reconozca que hay una actividad extremadamente contaminante, y eso es la minería. En todas sus etapas, pero fundamentalmente en la etapa de explotación y el refinamiento. Si hace falta esa siguiente etapa, qué lindo, preséntenlo también ustedes, señores representantes de la minería. Es más, la Corte Constitucional, de acuerdo a sus facultades y prerrogativas que tiene la posibilidad de modular la pregunta. Eso no tenemos inconveniente. Lo que sí estamos de acuerdo, y ahora qué bueno que haya un reconocimiento de manera explícita, que la minería es una de las actividades más contaminantes, que arruina las fuentes de agua, que envenena los ríos con mercurio, con cianuro, con metales pesados, y que genera todo estos procesos de acidez. Ahora, en lo de fondo, las cámaras no están de acuerdo con la consulta porque creen que lo que se debe hacer es controlar, en el caso de que existan esas irregularidades, esos riesgos a los cuales se están refiriendo, prohibir que ocurra en esos sitios donde no pase el control minero o ambiente, pero no afectar a toda la actividad a través de una consulta que implicaría una prohibición total. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, los señores representantes de la minería dicen sí a la explotación minera. Los defensores del agua, de la ecología, decimos no a la explotación de la minería. Entonces, que no sean ni los defensores del agua, ni las cámaras de minería, ni el gobierno quienes decidan, sino aplicando lo que dispone el artículo 1 de la Constitución de la República, que dice que la soberanía radica en el pueblo. Y una de las formas de participar, o más bien que se ejecute la soberanía, es la participación. El artículo 95 y el artículo 104 de la Constitución permite el ejercicio
de esa participación a través de una consulta popular. Entonces, que no sean ni los que están a favor ni los que están en contra quienes tomen una decisión, sino que sea el pueblo soberano de la SUAY quien tome la decisión, quien tome esta decisión trascendental para apostar por el futuro de una provincia, por el futuro del país, que es la defensa del agua, de la ecología. Sobre las fuentes de agua, justamente, escuchemos también lo que dijo Mauricio Murillo. Si nosotros decimos no a la minería en todas las reservas de agua, en fuentes de agua, no habría minería en el Ecuador. Debemos exigir que sea la academia, que sean los expertos, que sean los ingenieros ambientales, ingenieros geólogos, quienes digan dónde se puede hacer minería y quiénes no. Imagínense que el prefecto en la pregunta, y en la prensa lo ha dicho, son dos preguntas. La primera que prohíbe y la segunda que se cancele concesiones. Y amenaza, si la Corte Constitucional no acepta aquella vía para dar paso a la consulta popular, irá a una consulta nacional. Es decir, que si llegamos a ese estado, no habrá minería en el Ecuador. Sobre lo primero, no a la minería en fuentes de agua significa no minería en Ecuador, y eso sería lo que se está consultando. La peor decisión que puede tomar un gobierno responsable es permitir actividad extractiva en fuentes de agua. Eso sería un crimen, un ecocidio, sabiendo que vivimos en un país privilegiado de agua, y en la provincia de la SUAY particularmente, en donde el 45% de su territorio está compuesto de bosques protectores y humedales y páramos. Y el páramo constituye un espacio ecológico de importancia suprema, porque capta el carbono 14, el carbono para evitar, para atenuar el cambio climático, que este rato es una amenaza, y no solamente una amenaza, sino una realidad. Es donde regula el ciclo hidrológico, el ciclo biogeoquímico, y eso permite precisamente controlar, regular, y ese lugar deben ser sagrados. Ahí no se puede dar minería por las consecuencias que trae, las externalidades negativas y los impactos catastróficos frente al agua que tomamos, que sirve para la agricultura, que sirve para la ganadería, que sirve para actividades industriales, pero sobre todo que sirve para beber, para consumir. En el evento de que en Cuenca se dé la actividad minera, sería el acabose, porque en el Parque Nacional del Cajas, que están alrededor, y en la provincia de la SUAY, el 25% del territorio de la provincia está comprometido con la minería. Es decir, eso es un crimen, y por eso es nuestra necesidad imperiosa de proteger, pensando no solamente en nosotros egoístamente, sino sobre todo en nuestros hijos, en las generaciones venideras, que no podemos darnos el lujo de permitir el acabose del futuro. Hay una realidad en cuanto al impacto ambiental. Otra realidad en Ecuador es que tenemos un déficit, un desempleo, hambre, y que más recursos con trabajo bien hecho podría aliviar. El problema es cuando se explota y no es para beneficio del país. Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes, las cámaras sostienen que sí hay posibilidad de hacer minería técnica y responsable en Ecuador, como ha ocurrido en otros países. Pregunto, ¿no hay parámetros como los que se han tomado en cuenta en países como Chile? Claro, con cobre, pero por ejemplo, estándares que si el agua 30 kilómetros antes de la mina tiene que estar limpia o 15 kilómetros por debajo. ¿Hay experiencias en otros países que se podrían replicar en cuanto a técnica para que no exista esas afectaciones que usted advierte? La revista National Geographic dice que la única técnica que imposibilita la contaminación del agua es no tocarlo. Recordemos lo que pasó en Brumadinho, recientemente en el Brasil, el año pasado, cuando no solamente a 30 kilómetros, ese recorrido que tuvo en este lugar de Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, terminó acarreando el lodo tóxico 600 kilómetros para llegar a la Amazonía. Eso es, en muchos casos se habla de que para evitar una contaminación tiene que llevarse más allá de los 10.000 kilómetros, es decir, un impacto ambiental está hasta un radio de 10.000 kilómetros. Entonces, eso es físicamente imposible. Y el caso de Chile, todo fue un espejismo. Ahí se manifiesta que se ha generado fuentes de trabajo. Codelco, no, Codelco apenas es el 30% de empresa estatal que viene elaborando ahí. El resto son empresas privadas y se llevan todo, nos dejan
el hueso. Esa parte es y el importante, hueso porque cuando usted dice se llevan todo, la Constitución aquí determina que el 50% tiene que ir para el Estado, pero usted dice primero hay que reformar la ley cuando se refiere al 5% en las regalías, y luego ¿por qué es que a pesar de que diga que el 50% tiene que ir para el Estado, usted cree o considera que en la práctica no es el Estado el que más se beneficia? Porque el gobierno de Correa fue el gobierno que más pisoteó la Constitución. La Constitución dice que no más allá del 50% debe beneficiarse las empresas multinacionales, pero aquí se benefician con el 95 hasta el 96%. Pongamos el ejemplo de la Lundin-Gold en Fruta del Norte. Ahí se les da una explotación, una concesión para 14 años. Ahí van a generar, apenas al Ecuador le van a dejar menos de 130 millones en 14 años. Es decir, todo se lleva la empresa. Cuando recordemos que anualmente se genera por impuestos más de 14.000 millones de dólares en impuestos. Pero esta empresa nos va a dejar 9 millones de dólares en Amazonía ecuatoriana. Eso es un insulto a la inteligencia. Es decir, se llevan todo. Lo único que van a dejar son los impactos ambientales que van a ser lesivos para el futuro de los ecuatorianos. Por eso la necesidad de una consulta popular en el Azuay y ojalá algún rato a nivel del país. Yacu Pérez, prefecto del Azuay, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre a las órdenes. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Vicente Almeida, asambleísta PSC por Guayas y miembro de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. El PSC demanda la inconstitucionalidad de los nuevos impuestos. Conversamos sobre eso, no se vaya. El PSC mantiene con el gobierno una relación que se estrecha en lo que el PSC considera bueno y distante en lo que no está de acuerdo, como ha ocurrido con todos los gobiernos que ha considerado amigos. Se acuerdan desacuerdos. Vicente Almeida, asambleísta PSC por Guayas, miembro de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Las diferencias han surgido en la política tributaria de acuerdo al postulado social cristiano de no más impuestos. ¿De qué impuestos piden su inconstitucionalidad y por qué? Bueno, mire, la prosperidad y el progreso no se construye con más impuestos. El bienestar no se consigue violentando la ley. Tuvimos durante el mes anterior una inconstitucionalidad flagrante respecto a la ley de simplicidad económica y tributaria, violando flagrantemente de fondo y de forma la Constitución de la República. Y hablando de la forma del artículo 138 y del artículo 64 de la Constitución, donde expresamente habla que se debió haber esperado los 30 días que manda la ley para que pueda el Pleno conocer y resolver la objeción novena que vetó el presidente de la República, que vino en el veto del presidente de la República, y de fondo el artículo 300 de la Constitución, que habla sobre la retroactividad de las normas tributarias, la retroactividad de la ley en las normas tributarias, y del artículo 82 de la Constitución, que habla sobre la seguridad jurídica. Basado en eso, tenemos esta demanda inconstitucional que hemos presentado por considerar el Partido Social Cristiano que esta ley está atentando contra el bienestar del pueblo ecuatoriano. Pero concretamente, ¿cuáles impuestos se impugnan? ¿Son todos o solo unos? Bueno, la objeción novena del veto del presidente de la República vino basado en la disposición quinta de la ley de simplicidad tributaria, en la cual habla sobre el impuesto que se le debe cobrar a los dividendos de las empresas, a las empresas extranjeras, y de los incentivos tributarios para las microempresas. Violando flagrantemente el tema, acuérdese usted pues que en el Ecuador necesitamos crear más empleo. Esta norma viola lo que significa para el Ecuador crear más empleo, aumentar una base tributaria de contribuyentes. No podemos castigar a la inversión extranjera que en nuestro país necesitamos para poder aumentar la competitividad de los productos, para poder fomentar la industria, el comercio. Entonces, si el presidente de la República en esta disposición
aumenta este texto, como lo tenemos aquí presente, donde dice flagrantemente, donde aumenta el régimen para el tratamiento de rentas en la distribución de dividendos a las empresas extranjeras, está violando porque no estaba contemplado inicialmente en lo que se les pasó originalmente en la ley. ¿Qué querían ellos? Fácil. Ellos querían tomar una decisión antes del 31 de diciembre y no esperar los 30 días, porque si no, la ley comenzaba a regir un año después. Entonces, está violando la irretroactividad jurídica que necesita respetarse a través de la Constitución de la República. Pero si se bajan o suprimen impuestos, como lo hizo esa ley, hay que compensar ingresos al fisco en la actual crisis económica. Conforme al acuerdo con el FMI, en caso contrario, se cae el acuerdo y por tanto la facilidad de créditos blandos con entes multilaterales. O sea, ¿cómo sugiere el PSC que debe compensarse el fisco para obtener equilibrio fiscal? A ver, para empezar, esta ley solamente recoge alrededor de 500, 600 millones de dólares al año. Con un déficit de 4.000 y pico millones, no me digan que es una ley que viene a solucionar ningún problema. Recogiendo impuestos, creando más impuestos, no vamos a solucionar los problemas en el país. Tenemos que cambiar el mecanismo de producción, del fomento, de la ley, del modo económico del país. ¿Cómo nosotros pensamos que tiene que manejarse la economía de este país? Hay que dinamizarla. ¿Por qué no pensar mejor en bajar el gasto fiscal? ¿Por qué no aumentar la competitividad para que los productos puedan entrar a una ley de oferta y demanda, donde puedan competir, donde podamos aumentar la masa tributaria, donde aumente la masa de contribuyentes y donde no se creen más impuestos? Pero en todo caso ustedes no impugnan la contribución especial, digamos, que se creó o que crea la ley a las empresas. Nosotros estamos impugnando, en primer lugar, que la norma fue violada totalmente por la Asamblea Nacional al imponernos una ley. O sea que impugnan toda la ley. Estamos impugnando la jurisdicción novena del veto presidencial específicamente. El líder del PSC, Jaime Nebot, ha expresado su apoyo a la política del endeudamiento, pero si cae el acuerdo con el Fondo Monetario, el crédito para el Ecuador se encarecerá. El endeudamiento, según la Constitución, que dice defender el PSC, solo se paga con más impuestos y no debe ser para gastos corrientes. El PSC, Alfredo, por supuesto, está de acuerdo con el endeudamiento si es para proyectos de desarrollo. Alfredo, ¿el PSC ha presentado su impugnación al endeudamiento? Ningún acuerdo en el mundo con el Fondo Monetario Internacional ha resultado. Yo no conozco un país, no conozco un gobierno que pueda decirme a mí que los impuestos perversos que este organismo impone en todos los países como parte de sus medidas económicas hayan resultado o que no se hayan trasladado al precio final, al producto final de la canasta básica. Ahí tiene usted el caso de Argentina, por ejemplo, como para ponerle un ejemplo en primer orden. No, y volviendo al Ecuador, por ejemplo, en el gobierno de León Febres Cordero también hubo un acuerdo con el fondo que finalmente no se pudo cumplir por el terremoto que afectó el oleoducto. Bueno, ¿la experiencia sería propia también? Así es, así es. Nosotros como Partido Social Cristiano creemos que debemos dinamizar la economía. El Fondo Monetario Internacional, las medidas nefastas, perversas, malditas que tiene este organismo, no son la solución en ningún país del mundo. Lo hemos dicho, claro, lo hemos venido sosteniendo a través de todo este tiempo, donde nosotros hemos... Pero que eso coincide con la izquierda. O sea, el PSC ejerce el derecho democrático de llegar al poder en 2021 y por supuesto prefiere recibirlo con la vena servida, aunque no esté tan bien servida como la que dejó León Febres Cordero en la alcaldía de Guayaquil. O sea, eso lo permite el endeudamiento, pero más todavía el equilibrio fiscal. O sea, es una estrategia electoral distanciarse del gobierno en lo que le conviene. A ver, primero, ¿usted cree que la solución para el país es endeudarse, es crear más impuestos, es ir a un fondo oprobioso que solamente trae medidas nefastas, antisociales, antipopulares, como las que quisieron tomar en el mes de octubre, que provocó una guerra entre ecuatorianos, que casi nos destruye? No. Y segundo, si usted piensa
que el Partido Social Cristiano está actuando electoralmente, pensando en una elección del 2021. No, señor. El Partido Social Cristiano está actuando coherentemente en base a sus principios y en base a lo que necesita el pueblo para que no le sigan metiendo la mano en el bolsillo. Eso es lo que nosotros estamos queriendo, que el bienestar comience ya y que no esperemos a que venga un nuevo gobierno con más endeudamiento, a tener que tomar medidas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando las medidas económicas en este país? ¿Cuándo vamos a tomar medidas económicas coherentes? Queremos un equipo económico de gobierno que se sensibilice, que se socie el Estado con el agro, con el comercio, con la industria, que fomente el progreso en el Ecuador y que no destruya la economía de los ecuatorianos. Vicente Almeida, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando la desinformación. Buen día.